Vamos a empezar esta segunda parte que veréis que aún es más densa que la anterior, será más extensa, pero una vez más os he de decir, estad muy atentos a cada noticia, a todo el desglose, porque al final vamos a ver algo importante. Pero en esta misma parte vamos a encontrar una clave absoluta sobre lo que se viene en Estados Unidos y que no solo va de guerra civil, precisamente. Superintendente de Oklahoma anuncia que todas las escuelas deben incorporar la Biblia y los 10 mandamientos en los planes de estudio. Esto ya se va extendiendo. Noticia del 27 de junio de este año 2024. Todas las escuelas de Oklahoma están obligadas a incorporar la Biblia y los 10 mandamientos en sus planes de estudio. Con efecto inmediato, anunció el principal funcionario de educación del Estado en un memorando el jueves. En una reunión de la Junta Estatal de Educación, el superintendente de Instrucción Pública del Estado de Oklahoma, Ryan Walters, dijo que la Biblia es uno de los documentos más fundamentales utilizados para la Constitución y el nacimiento de nuestro país. Está clarísimo para nosotros que en los estándares académicos de Oklahoma, bajo el título 70 en múltiples ocasiones, la Biblia es un documento histórico necesario para enseñar a nuestros niños la historia de este país, para tener una comprensión completa de la civilización occidental, para tener una comprensión de la base de nuestro sistema legal, dijo Walters. Todas las aulas de educación básica del Estado, desde quinto a 12º grado, deben tener una Biblia y todos los profesores deben enseñar la Biblia en el aula, dijo Walters. Fijaos que esto no va de un maestro que venga a hacer religión 1 hora a la semana, no. Esto va a tener que los propios maestros del aula enseñen religión directamente. El memorando de Oklahoma sigue a una ley aprobada en Luisiana el 19 de junio, que exige que todas las aulas públicas exhiban los 10 mandamientos. Un grupo de padres y organizaciones de derechos civiles de Luisiana demandaron al Estado por la nueva ley, alegando que viola tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema como la primera enmienda. La directiva de Oklahoma está en consonancia con las normas educativas aprobadas en o alrededor del mayo de 2019, con las que todos los distritos deben cumplir, según un comunicado de prensa. La Biblia es una piedra angular histórica y cultural indispensable, dijo Walters en el comunicado. Sin un conocimiento básico de ella, los estudiantes de Oklahoma son incapaces de contextualizar adecuadamente los cimientos de nuestra nación. No se trata simplemente de una directiva educativa, sino de un paso crucial para garantizar que nuestros estudiantes comprendan los valores fundamentales y el contexto histórico de nuestro país. El nuevo memorando llega después de que la Corte Suprema de Oklahoma bloqueara un intento de establecer la primera escuela religiosa concertada financiada con fondos públicos del país. El tribunal ordenó el martes al Estado rescindir su contrato con la Escuela Católica Virtual San Isidoro de Sevilla en una decisión de 6-2 con una recusación. Según la ley de Oklahoma, una escuela subvencionada es una escuela pública, escribió el juez James R. Winchester para el tribunal. Como tal, una escuela subvencionada debe ser no sectaria. Sin embargo, St. Isidore evangelizará la fe católica como parte de su currículo escolar mientras esté patrocinada por el Estado. Walters calificó el fallo como una de las peores decisiones que ha tomado la Corte Suprema Estatal y prometió contraatacar. Lo que hizo el tribunal fue fallar en contra de los padres de Oklahoma que han exigido más opciones para sus hijos. Tenemos una gran oportunidad para asegurarnos de que los padres aquí en Oklahoma tengan la mayor cantidad de opciones que cualquier padre en el país, dándoles la posibilidad de ir a una escuela pública, escuelas subvencionadas, escuelas privadas. Esta habría sido la escuela subvencionada más única en el país, dijo Walters. Así que quiero que todos sepan, vamos a seguir luchando contra esto, queremos seguir proporcionando una oportunidad para que los padres envíen a sus hijos a escuelas de alta calidad. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles aplaudió la decisión y declaró: las escuelas subvencionadas son escuelas públicas que deben ser laicas y servir a todos los alumnos. St. Isidore of Seville Catholic Virtual School, que planea discriminar a los alumnos, las familias, el personal y adoctrinar a los alumnos en una sola religión, no puede funcionar como escuela pública subvencionada. Ya ves cómo se está enmarañando toda la cuestión. Pues mira, ordenan en Oklahoma enseñar la Biblia en escuelas públicas, va asociado a la noticia de antes y dan más detalles.
Pero no está claro si Walters tiene autoridad para ordenar que las escuelas la enseñen. Según la ley estatal, los distritos escolares individuales tienen la autoridad exclusiva para decidir sobre la instrucción, el plan de estudios, las listas de lectura, los materiales didácticos y los libros de texto. El director de la sección de Oklahoma del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses dijo que la directriz era una clara violación de una cláusula constitucional que prohíbe al gobierno imponer una religión. Fijaos que aquí han aparecido católicos, antes hemos visto no solo evangélicos, sino que judíos, y ahora aparece el mundo del Islam también aquí. Nos oponemos rotundamente a cualquier requisito de que la religión se enseñe a la fuerza o se exija como parte de la currícula en las escuelas públicas, ni en Oklahoma ni en cualquier otro lugar del país, dijo Adam Soltani en un comunicado. Las escuelas públicas no son escuelas de catequesis, dijo Raquel Lasser, presidenta y directora general de Estadounidenses Unidos por la Separación Iglesia y Estado, en un comunicado. Esto es un claro ejemplo de nacionalismo cristiano. Walters está abusando del poder de su cargo público para imponer sus creencias religiosas a los hijos de todos los demás. No lo vamos a permitir. La directriz representa el más reciente intento de los conservadores de incorporar la religión en las aulas. Luisiana exigió que se coloquen los 10 mandamientos en las aulas, mientras que otros estados reciben presiones para que enseñen la Biblia y prohíban libros y lecciones sobre raza, orientación sexual e identidad de género. Ya veis que se están marcando unos parámetros, ¿eh? Otra noticia, disiento. Biden ataca el fallo de inmunidad de la Corte Suprema y lo considera un incentivo para un presidente sin ley. La amplia decisión que ofrece a Trump protecciones adicionales también se aplica a Biden. Fijaos que esto es interesante porque con lo que se ha extraído de ese tipo de decreto es que el presidente prácticamente tenga inmunidad para cualquier decisión que tome. Esto es, bueno, impactante porque vendría a ser casi una monarquía absolutista, algo inaudito para Estados Unidos. En Europa de esto hemos vivido mucho, pero aquí, bueno, estad atentos a lo que aquí dice. 2 de julio de 2024. El presidente Joe Biden calificó el lunes la decisión de la Corte Suprema de otorgar cierta inmunidad a Donald Trump en su caso de interferencia criminal en las elecciones como un terrible perjuicio para el pueblo de esta nación. Esta nación se fundó sobre el principio de que no hay reyes en Estados Unidos. Todos, cada uno de nosotros es igual ante la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Con la decisión que hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, eso cambió fundamentalmente para todos los efectos prácticos, dijo Biden. Biden dijo que la decisión significa que ahora prácticamente no hay límites a lo que el presidente puede hacer, un sentimiento que se hizo eco de las disidencias escritas por los jueces liberales de la Corte. Disiento, dijo Biden al concluir sus breves comentarios desde la Casa Blanca. Dada la naturaleza de la decisión, la inmunidad escrita en el caso de Trump es aplicable a Biden y otros futuros ocupantes de la oficina oval. La presidencia es el cargo más poderoso del mundo. Es un cargo que no solo pone a prueba tu criterio, quizás aún más importante, es un cargo que puede poner a prueba tu carácter. Porque no solo enfrentas momentos en los que necesitas el coraje para ejercer todo el poder de la presidencia, dijo Biden. También enfrentas momentos en los que necesitas la sabiduría para respetar los límites del poder del cargo de la presidencia. Biden también dijo que la decisión retrasará el inicio de un juicio en el caso antes de las elecciones. Lo que dijo negará a los votantes una resolución de los cargos contra Trump. El pueblo estadounidense merece tener una respuesta en los tribunales antes de las próximas elecciones, dijo Biden. El público tiene derecho a saber la respuesta sobre lo que ocurrió el 6 de enero antes de que se le pida votar de nuevo este año. Biden enmarcó la falta de juicio como un traslado de los tribunales a las urnas. El pueblo estadounidense debe decidir si el ataque de Donald Trump a nuestra democracia el 6 de enero lo hace inepto para ocupar el cargo público más alto del país. El pueblo estadounidense debe decidir si es aceptable que Trump recurra a la violencia para preservar su poder, dijo Biden. Quizás lo más importante es que el pueblo estadounidense debe decidir si quiere confiar la presidencia a Donald Trump ahora que sabe que tendrá más valor para hacer lo que le plazca, añadió Biden. Bien, ya veis que la situación es tensa.
Este tipo de comunicado hace referencia a que verdaderamente el presidente, sea quien sea, podría acampar por sus anchas, sin necesidad de dar respuesta del por qué dice una cosa o decreta otra. Da igual, si manda uno, manda el otro. Ahora, el próximo presidente puede llegar a tener este poder, realmente poder. Esto debería ser muy preocupante para cualquier estadounidense. Mucho. Porque esto en Europa lo hemos vivido muchísimas veces. Pero aquí es una innovación. Pero, ¿sabéis? Estad atentos porque cuando empecemos a leer El conflicto de los siglos de Ellen White, veréis cómo las cosas van cuadrando y cómo la profecía, una vez más he de deciros, está delante nuestro. Recordad que Estados Unidos, en sus inicios, lo que no querían consentir para nada es que el catolicismo pisara un pie en este país. Pero los jesuitas fueron trabajando muy bien y empezaron, poco a poco, a ir mandando gente que preparaba instituciones educativas. Y así consiguieron, y además con gente muy inteligente, básicamente jesuitas, trabajar para que se convirtieran en las mejores instituciones del país, en las cuales llegaran a estudiar las personas que finalmente llegarían al poder, tantas veces, al gobierno de Estados Unidos o los puestos aledaños. Y siguen siendo sumamente bien considerados ahora. Hubo un presidente que murió por culpa de precisamente los jesuitas, Abraham Lincoln. Y dejó muy claro también que la guerra civil en Estados Unidos, si la gente se enterara de que había sido por culpa de ellos precisamente, que la provocaron, vaya cosas pasarían allí. Pero mira, le costó la vida decir eso. Y resulta que la Iglesia Católica ha ido adentrándose en el poder cada vez más, hasta el punto de que también hay unos señores llamados los Caballeros de Colón, que tienen un gran poder económico y hacen algo muy parecido a la masonería, a las sociedades secretas, que es mucha filantropía, mucha ayuda a los demás, y son gente de dinero. Bien, pues van pasando los años y lo que en un principio era un total rechazo hacia el catolicismo por lo que habían hecho con los cristianos distintos en Europa, pasa a ser algo que cada vez va apretando más este país. Además, este país ha ido recibiendo la influencia de mucha gente que se ha fomentado ya expresamente que vinieran del sur del continente para que llegaran más aquí y muchos de ellos de tradición cultural, religiosa, católica, la cual cosa ha fundamentado más el catolicismo aquí. Y llega al punto hasta que acontece esto. Sacerdote católico ofrece oración en sesión de apertura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Era el 2 de julio. Esto hace unos años atrás sería un escándalo. Ahora es tan normal. Bueno, mirad un poco de qué iba todo esto. El viernes 28 de junio, un sacerdote católico de Norfolk, Nebraska, pronunció la oración de apertura en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, invocando a la Santísima Trinidad para que las autoridades sirvan al prójimo siguiendo el ejemplo de Jesús. En un vídeo compartido en redes sociales se puede observar al pastor Brett Jamrock, capellán invitado en el Capitolio, abriendo la sesión con una oración, seguida de unas palabras de bienvenida del congresista estadounidense Mike Flood. Es el padre, no pastor, padre. Brett Jamrock. Okay. Sí. Este último reconoció las significativas contribuciones del presbiterio a la comunidad y a la iglesia de Sacred Heart of Norfolk. El pastor Jamrock es originario de Lincoln, Nebraska, y sacerdote de la arquidiócesis de Omaha. Ordenado en 2022, ha servido en mi parroquia natal, Sacred Heart en Norfolk, durante los últimos 2 años. Incluso en este punto temprano de su ministerio, ha tenido un gran impacto en su comunidad al proporcionar sacramentos a los fieles laicos diariamente y enseñar en nuestra escuela, comentó el legislador. También señaló que la presencia del sacerdote recuerda el papel fundamental que desempeña la fe en la formación de líderes y la guía de nuestro país. Que las palabras del padre Jamrock sigan con nosotros mientras emprendemos nuestro trabajo del día, agregó. A continuación, la oración pronunciada por el padre Jamrock el 28 de junio
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, tú formaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza para que podamos conocerte, amarte y servirte. Hoy te damos gracias y te alabamos por la oportunidad de estar aquí como hombres y mujeres que representan a nuestro país. Durante este encuentro invocamos tu ayuda, Dios, para que guíes nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que estén de acuerdo con tu plan providencial. Concede a todos los hombres y mujeres aquí presentes, animados por el don de la fe, estén atentos a las necesidades de todos, para que, compartiendo el dolor y la tristeza, se dediquen constantemente al servicio de todos. Que todos los aquí presentes sirvan a nuestro país, siguiendo el ejemplo de Cristo, tu Hijo, para que nuestro país pueda ser un testimonio vivo de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres sean suscitados a una nueva esperanza. Amén, en el Padre, y en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Amén. Fijaos que habla aquí para que puedan ser un testimonio vivo de verdad y de libertad, de paz y de justicia. ¿De verdad? ¿Cómo se puede ser de verdad si los 10 mandamientos ya están cambiados por parte de ellos? Ya no es verdad. Otra cosa es que esa persona, este en concreto, este padre, sea una buena persona, quiera seguir a Dios de corazón, pero está en el error. Si está en el error, no está en la verdad. La verdad es una indivisible, es una. A partir de aquí el resto es error, o es mentira, o es engaño, no hay otra. Pero fijaos, está hablando en un lugar súper importante, inaudito, en la historia de Estados Unidos, pues ahora ya cada vez más habitual. En ese lugar van protestantes, van católicos. ¿Quién más terminará pasando ya por ahí? Fijaos que todo esto, ¿qué provoca? Ecumenismo. Que todos estén en el mismo barco, da igual la creencia. Hay unos fines, un propósito, y con esto ya todos deben pasar por allí. Bueno, pues ya iremos viendo más cosas aún. Investigación muestra divisiones en Estados Unidos sobre el rol de la religión en la política. A nivel general, la mayoría de los votantes, 71%, prefiere que la religión se mantenga separada del gobierno, con solo un 28% apoyando la incorporación de valores y creencias religiosas en las políticas públicas. O sea, hay gente que quiere que eso se incorpore. Noticia del 4 de julio. Un reciente informe de Pew Research Center revela profundas divisiones entre los votantes de Joe Biden y Donald Trump respecto al papel de la religión que la religión debería desempeñar en el gobierno y la política de Estados Unidos. Estas diferencias reflejan una fractura significativa en la percepción de la relación entre fe y política en el país. Visiones contrastadas sobre la separación Iglesia-Estado. El informe muestra que un abrumador 86% de los votantes de Biden cree que la religión debe mantenerse separada de la política gubernamental, mientras que solo el 56% de los votantes de Trump comparte esta opinión. En contraste, un 43% de los partidarios de Trump opina que las políticas gubernamentales deberían apoyar los valores religiosos, frente a un escaso 13% de los seguidores de Biden que está de acuerdo con esta idea. A nivel general, la mayoría de los votantes, 71%, prefiere que la religión se mantenga separada del gobierno, con solo un 28% apoyando a la incorporación de valores y creencias religiosas en las políticas públicas. Estas cifras han cambiado poco en los últimos años, reflejando una estabilidad en las opiniones sobre este tema. Influencia de la Biblia en las leyes. Las opiniones también divergen considerablemente cuando se trata de la influencia de la Biblia, que la Biblia debería tener en las leyes estadounidenses. La mayoría de los partidarios de Trump, 69%, cree que la Biblia debería influir en la legislación, con un 36% afirmando que debería tener mucha influencia. Por otro lado, el 69% de los seguidores de Biden opina que la Biblia debería tener poca o ninguna influencia en las leyes, incluyendo un 53% que sostiene que no debería tener ninguna influencia. Las opiniones también varían significativamente según la afiliación religiosa y la raza. Entre los votantes de Trump, un 61% de los protestantes evangélicos blancos cree que las políticas del gobierno deberían apoyar los valores religiosos, comparado con menos de la mitad de los protestantes blancos no evangélicos y católicos. En contraste, solo un 16% de los seguidores de Trump sin afiliación religiosa está de acuerdo con este apoyo gubernamental a la religión. Entre los seguidores de Biden, los protestantes negros son los más propensos a creer
que las políticas gubernamentales deberían respaldar los valores religiosos, 39%, mientras que solo un 7% de los protestantes blancos no evangélicos y un porcentaje similar de los no afiliados religiosamente están de acuerdo. Una cuestión relacionada es si es necesario creer en Dios para ser moral y tener buenos valores. En general, el 67% de los votantes cree que no es necesario, mientras que el 33% opina lo contrario. Sin embargo, entre los votantes de Trump, esta opinión está más dividida, con un 45% creyendo en la necesidad de la fe para la moralidad. En contraste, solo el 20% de los votantes de Biden piensa que la creencia en Dios es esencial para ser moral. Estas divisiones sobre la religión y la política podrían jugar un papel crucial en las próximas elecciones presidenciales de 2024. La relación entre fe y gobierno no solo refleja diferencias ideológicas profundas, sino también cómo los votantes perciben el papel del gobierno en la promoción de valores morales y religiosos en la sociedad estadounidense. Este informe del Pew Research Center subraya la importancia de comprender cómo las creencias religiosas influyen en las opiniones políticas y cómo éstas pueden afectar el panorama electoral en Estados Unidos. Es interesante, ¿eh? Sabéis, en nuestro país, en España, esto por ahora es impensable, que una cuestión religiosa haga que pueda subir al poder un partido político u otro. En Estados Unidos no, y ahora menos que nunca. Y si os estáis dando cuenta, al ver toda esta estadística, es que se muestra que los seguidores de Biden vienen a ser personas que con la religión comulgan relativamente poco y los de Trump son muy fervorosos. Con lo cual, se está polarizando a la población y con lo cual, ¿qué es lo que puede suceder más fácilmente? ¿Recordáis? Lo presentamos en conferencias anteriores en las que os he anunciado al principio que ya presentamos, que los dos candidatos han dicho, bueno, antes era Biden, ahora ya no, pero los dos dijeron que ninguno aceptaría el resultado si no ganaba, y que si era necesario se iba ¿a qué? Al conflicto bélico, armas. Señores, ¿esto es cristianismo? Ni por un lado ni por el otro, pero es que los que suben al poder, los que mueven a las personas para que suban al poder, han preparado sus títeres para que hagan confrontar a toda la población estadounidense, y todas, unos por aquí, otros por allá, se vean abocados a conflicto bélico, a guerra civil. ¿Y por qué, podéis pensar? ¿Por qué hacer esto? ¡Qué absurdo! Cuando sabéis quién está detrás moviendo los hilos, sabréis que lo que ha querido siempre, y por eso enviaron a los jesuitas, era que el gobierno de Estados Unidos dejara de ser libre, apartado del catolicismo, y se sometiera a Roma. Y han ido trabajando ellos con las sociedades secretas para ir subiendo a sus pupilos a los puestos de poder. Y eso lo hemos mostrado y demostrado con los últimos presidentes y candidatos, pertenecientes a masonería, pertenecientes a, bueno, ya sabéis, Joe Biden con los jesuitas, Trump, bueno, más de lo mismo, y así uno tras otro. Bien, pues todo esto debería hacer pensar a la población, se indagara un poco, porque esto está con un objetivo puesto. Esta confrontación es para que finalmente, ¿qué sucede? ¿Cómo actúan esta gente? Se busca el problema, el conflicto, para que después se dé una solución que todo el mundo acepte, porque lo vea como necesario. Que antes, si no hubiese habido la confrontación, no se podría dar esa solución imponiéndola, porque habría rechazo. ¿Vais viendo cómo funciona la política aquí? Pues esto resulta que es profético, y estaba escrito que así acontecería, y lo iréis viendo en la lectura que iremos poniendo en cada parte de las tres que nos quedan. No cambia. Sí, ahora sí. Trump busca desautorizar el proyecto 2025 pese a vínculos con Grupo Conservador. Señores, agarraos bien. Agarraos bien ahora, señores y señoras, miembros del Congreso y señores diputados, porque esta es la clave de todo. Proyecto 2025. ¿Qué es esto?
es algo que tiene que ver con el año que viene. Antes hemos visto una noticia, os he dicho, quedaos con lo del 2025. Es cierto que en 2025 la Iglesia Católica va a hacer algo sumamente importante. Se celebran unos cuantos años de algo que sucedió hace mucho tiempo. De eso ya hemos tratado. Pero es que resulta que en 2025 algo se está cociendo en este país. Y resulta que Donald Trump dice que se desmarca de esto. ¿Queréis saber qué es? ¿Alguien conoce qué es este proyecto 2025? Pues ahora os vais a enterar, seguro. El expresidente Donald Trump intentó distanciarse el viernes de los amplios planes de un grupo conservador para la próxima presidencia republicana, días después de que su líder afirmó que estaba en marcha una segunda revolución estadounidense que seguiría sin derramamiento de sangre si la izquierda lo permite. Si la izquierda lo permite, es que estos son declaraciones brutales. O sea, y si no, derramamiento de sangre. Y se quedan tan anchos. O sea, millones de personas que pueden ser masacradas en un bando y otro, importa poco. ¿En serio? Vaya cristianismo, ¿eh? Sigamos viendo más. El candidato presidencial republicano renunció a cualquier conexión con el proyecto 2025, un plan que los demócratas han estado atacando para resaltar lo que dicen es la agenda política extrema de Trump para un segundo mandato si vence al presidente Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre. Muchas de las personas involucradas en el proyecto liderado por el Heritage Foundation, el principal grupo de expertos conservadores de Estados Unidos, trabajaron en la Casa Blanca de Trump y probablemente ayudarían a completar su administración si gana en noviembre. Pero Trump dijo en su plataforma Truth Social que no tenía nada que ver con el plan. No sé nada sobre el proyecto 2025, no tengo idea de quién está detrás de esto, escribió. Quedaos con esta frase, ¿eh? Porque esto que suena, ostras, lo dice con una contundencia, ¿eh? Esto debe ser así. Vamos a ver más. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen, continuó, añadiendo que algunas de sus afirmaciones eran absolutamente ridículas y abismales. El mensaje de Trump se produjo 3 días después de los comentarios del presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, en el podcast War Room de Steve Bannon sobre una segunda revolución estadounidense. Los demócratas y otros criticaron lo que consideraron una amenaza velada de violencia. ¿Qué quiere decir War Room? Habitación de guerra. En una declaración proporcionada por un portavoz del proyecto 2025 el viernes, Roberts repitió su afirmación de que los estadounidenses estaban llevando a cabo una revolución para recuperar el poder de las élites y los burócratas despóticos, y dijo que era la izquierda política la que tenía una historia de violencia política. El portador dijo que si bien el proyecto 2025 brinda recomendaciones para el próximo presidente republicano, corresponderá a Trump, en caso de ganar, decidir si implementarlas. Decidir si la implementará o no, ¿eh? Y ya veréis en qué consiste eso. La decisión de Trump de tomar distancia del proyecto 2025 podría reflejar en parte un esfuerzo por moderar su mensaje en los últimos meses de la carrera, especialmente con la campaña de Biden vacilando después del debate del candidato demócrata del 27 de junio, dijo James Wallner, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Claremont. Básicamente, Trump ahora busca atraer a un público más amplio, dijo Wallner. La campaña de Biden ha intensificado sus esfuerzos para vincular la campaña de Trump con el proyecto 2025. El proyecto 2025 es una estrategia política y de personal extrema para el segundo mandato de Trump que debería asustar muchísimo al pueblo estadounidense, dijo el portavoz de la campaña Amar Moussa en un comunicado. El proyecto de ley de 900 páginas exige una reforma drástica del gobierno federal, que incluye la eliminación de algunas agencias federales y una amplia expansión del poder presidencial. Esto es interesante, ¿eh? 900 páginas que van de suprimir agencias federales y dar una expansión del poder presidencial, como hemos visto hace un rato, ¿eh? Las declaraciones y posiciones políticas de Trump sugieren que está alineado con parte de la agenda del proyecto, pero no con toda. Los planes han sido elaborados por la Heritage Foundation en coordinación con otros grupos con ideas afines. Varias personas que trabajaron en el proyecto 2025 tienen estrechos vínculos con el expresidente.
Russ Vought, quien fue director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump y encabeza un comité clave en la Convención Nacional Republicana, fue autor de uno de los capítulos del proyecto. Fijaos que él ha dicho que no sabía quiénes estaban detrás de todo esto, ¿eh? Sigamos. Stephen Miller, un exasesor principal de Trump que se espera que sea elegido para un puesto importante en una segunda administración de Trump, dirige un grupo legal en el Consejo Asesor del Proyecto 2025. Mirad esto. Bueno, solo decir que os muestro estas noticias así, pero en conferencia anterior ya mostramos toda la gente que trabajaba para la Agenda 2025, o mucha de ella, que Trump decía que no sabía ni quiénes eran y estaban plenamente vinculados a él, trabajando íntimamente con él. En fin, este es el proyecto 2025. Os lo muestro en inglés, primero, para que veáis de dónde está extraído. Esto no es un invento, esto es un papel real. Lo paso en inglés rápido y agarraos ahora, porque ahora viene la profecía delante de vuestras caras. En vuestras propias narices vais a ver profecía dentro del Plan 2025. Mandato para el liderazgo. La promesa conservadora. Proyecto 2025, proyecto de transición presidencial. Interesante, ¿eh? Departamento de Trabajo y agencias relacionadas. Vista alternativa. Si bien las mediciones sobre el estado de las familias y la sociedad civil estadounidense son importantes y útiles, las estadísticas mensuales tendrían poco valor adicional y podrían terminar causando confusión y preocupación innecesarias. La financiación debería ser orientada a mejorar la puntualidad de las estadísticas familiares anuales. Atención ahora a esto, descanso sabático. En 2025, descanso sabático, ¿de qué va esto? Dios ordenó el sábado como día de reposo, y hasta hace muy poco, la tradición judeocristiana buscó honrar ese mandato mediante principios morales y legal regulación del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que familias y comunidades disfruten del tiempo libre juntos en lugar de individuos atomizados y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día comunitario de descanso se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Esto lo podría afirmar el mismísimo Papa Francisco, os lo aseguro, porque ha hecho declaraciones así que ya ha mostrado en conferencias. ¿Vais viendo por dónde va el tema? El Congreso debería incentivar el descanso comunal modificando la Ley de Normas del Trabajo Justo, FLSA, exigiendo que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por horas trabajadas en el sábado. Ese día, por defecto, sería el domingo. ¿Cómo? Excepto para empleadores con una sincera observancia religiosa del sábado en una hora diferente, por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, o sea, para adventistas y judíos, ¿no? La obligación se transferiría a ese periodo en su lugar, casas de culto al número limitado en la medida en que puedan tener empleados cubiertos por la FLSA y empleadores legalmente requeridos para operar las 24 horas del día, como hospitales y socorristas, estarían exentos, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de horas extras. Vista alternativa. Si bien algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar cierta observancia religiosa, haciendo más caro para los empleadores y los consumidores el no participar en esas prácticas, otros conservadores creen que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión, eliminando barreras en lugar de erigirlas. Considerando que imponer reglas sobre horas extras en sábado llevaría mayores costos y un acceso limitado a bienes y servicios, y reduciría el trabajo disponible en sábado, y al mismo tiempo incentivar a algunas personas, a través de salarios más altos, desear trabajar en sábado. El papel apropiado del gobierno en ayudar a las personas a que practiquen su religión es reducir las barreras a las opciones de trabajo y a relaciones fructíferas entre empleadores y empleados. El resultado, abundantes opciones laborales que no requieren trabajar en sábado para que las personas en roles que a veces requieren trabajo en sábado estén facultados para negociar directamente con sus empleadores para lograr el horario deseado. Teletrabajo. Me salto la palabra
Hizo que el teletrabajo fuera omnipresente, pero las leyes y regulaciones todavía están atrapadas en una era en la que el teletrabajo era único. El Congreso debería aclarar que las horas extras por teletrabajo aplican solo si el empleado excede 10 horas de trabajo en un día específico y el total de horas semanales superan las 40. Una vez mostrado todo esto, ¿a qué conclusión llegáis? En principio, nos dice que debe haber un día de reposo comunal para todos, que es el domingo, que haya excepciones para los que guardan el sábado. Por tanto, adventistas del séptimo día, nosotros también, y los judíos. Pero resulta que también se da el poder a la presidencia para que vaya dictaminando y aplicando como quiera. ¿Y qué creéis que va a pasar al final? Puedes decir, no, esto se mantendrá así por tiempo. Habrá una excepción para esta gente. Es una ley muy buena. ¿Creéis que esto va a durar siempre así? ¿Sabéis? Si no conocemos la profecía, estamos perdidos. Porque nos vamos a tragar que eso será así in perpetuum. Y no va a ser así. Porque la profecía nos decía que cuando hubiese ese panorama en este país, habría un cambio radical y que todo esto que parece dejará de parecer. Y si no sabemos eso, vamos a colar con todo ello. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo sea creyente, que todos vayan bien. Sí, pero es que habrá unas normas para todos. Y cuando haya problemas, y eso lo veremos en profecía, la gente pedirá una solución. Y cuando haya muchos problemas, y muy graves como nunca, la gente pedirá que rueden cabezas, porque se está permitiendo que haya ese grupo de gente que precisamente no quiere ir en esa comunal. Esto es profecía, y esto es lo que nos espera en muy poco tiempo. Mírate esto, Trump dice que no sabe quién está detrás del proyecto 2025. Una revisión de CNN encontró que al menos 140 personas que trabajaron para él están involucradas. Vaya, pues aquí hay algún Pinocho, ¿eh? Cuando queráis. Donald Trump ha dejado claro últimamente que quiere tener poco que ver con el proyecto 2025. El anteproyecto conservador para el próximo presidente republicano que ha traído considerables críticas en su carrera hacia la Casa Blanca. No tengo ni idea de quién está detrás, afirmó recientemente el expresidente en las redes sociales. Mucha gente que Trump conoce bastante bien está detrás del proyecto. 6 de sus antiguos secretarios de gabinete ayudaron a escribir y colaboraron en el libro de instrucciones de 900 páginas para su segundo mandato de Trump, publicado por la Heritage Foundation. 4 personas nombradas por Trump como embajadores también participaron, junto con varios ejecutores de sus controvertidas medidas contra la inmigración. Y unas 20 páginas se atribuyen a su primer secretario general de la Casa Blanca. De hecho, al menos 140 personas que trabajaron en la administración Trump tuvieron algo que ver con el proyecto 2025, según una revisión de CNN, incluyendo más de la mitad de las personas que figuran como autores, editores y colaboradores de Mandate for Leadership, el extenso manifiesto del proyecto para la reforma de la rama ejecutiva. Docenas más de personas que formaron parte del gobierno de Trump ocupan cargos en grupos conservadores que asesoran al proyecto 2025, entre ellos su exsecretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, y su antiguo asesor, Stephen Miller. Estos grupos también incluyen a varios abogados profundamente implicados en los intentos de Trump de permanecer en el poder, como su abogado en el juicio político, Jay Sekulow, y 2 de los arquitectos legales de su fallido intento de anular las elecciones presidenciales de 2020, Cleta Mitchell y John Eastman. Para cuantificar el alcance de la participación de la órbita de Trump, CNN revisó biografías en línea, perfiles de LinkedIn y recortes de prensa de más de 1000 personas que figuran en directorios publicados de las 110 organizaciones del Consejo Asesor del Proyecto 2025, así como los más de 200 nombres acreditados para trabajar en Mandate for Leadership. En total, CNN encontró casi 240 personas vinculadas tanto al Proyecto 2025 como a Trump, cubriendo casi todos los aspectos de su etapa en la política y en la Casa Blanca.
desde los soldados rasos del día a día en Washington hasta los niveles más altos de su gobierno. Es probable que la cifra sea mayor porque no se disponía de los currículos en línea de muchas personas. Además de las personas que trabajaron directamente para Trump, otras que participaron en el proyecto 2025 fueron nombradas por el expresidente para ocupar cargos independientes. Por ejemplo, el comisario federal de comunicaciones, Brendan Carr, es autor de todo un capítulo de propuestas de cambios en su agencia, y Lisa Corrinti, una defensora antiabortista, a la que Trump nombró delegada ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, figura entre los colaboradores. Varias personas involucradas en el proyecto 2025 no trabajaron en la administración Trump, pero fueron influyentes en la configuración de su primer mandato. Un ejemplo es el exfiscal federal de Estados Unidos, Brett Tolman, uno de los principales impulsores de la ley de reforma de la justicia penal del expresidente, que más tarde ayudó a organizar el indulto de Charles Kushner, el padre del yerno de Trump. Tolman figura como colaborador de Mandate for Leadership. El amplio solapamiento entre el proyecto 2025 y el universo de aliados, asesores y antiguo personal de Trump complica sus esfuerzos por distanciarse del trabajo. La campaña de Trump lleva meses tratando de dejar claro que el proyecto 2025 no habla en su nombre, en medio de una creciente presión por parte del presidente Joe Biden y los demócratas para vincular al abanderado republicano con las políticas más controvertidas del libro. En una declaración a CNN, la portavoz de la campaña, Danielle Álvarez, dijo que Trump solo respalda la plataforma del Partido Republicano y la agenda publicada en el sitio web del expresidente. El equipo de Biden y el Comité Nacional Demócrata están mintiendo y generando miedo porque no tienen nada más que ofrecer al pueblo estadounidense, dijo Álvarez. El plan Heritage se convierte en un quebradero de cabeza político. Detrás del proyecto 2025 está la Fundación Heritage, una organización conservadora de 51 años que se alineó con Trump poco después de su victoria en 2016. Heritage está dirigida por Kevin Roberts, un aliado de Trump al que el presidente elogió por hacer un trabajo increíble en una noche de febrero en la que compartieron escenario. Heritage concibió el proyecto 2025 para empezar a planificar que un presidente republicano pudiera ponerse en marcha rápidamente tras ganar las elecciones. Una de sus prioridades es crear una hoja de ruta para los primeros 180 días de la nueva administración, con el fin de reorientar rápidamente todas las agencias federales en torno a su visión conservadora. Descrito en su página web como un esfuerzo de todo el movimiento guiado por la causa conservadora para abordar y reformar los fallos del gran gobierno y de un Estado administrativo antidemocrático, el proyecto 2025 también pretende reclutar y formar a miles de personas leales al movimiento conservador para ocupar puestos en el gobierno federal. Una organización que asesora al proyecto 2025, American Accountability Foundation, también está elaborando una lista de actuales trabajadores federales que sospecha podrían impedir los planes de Trump para un segundo mandato. Heritage paga al grupo $100.000 por su trabajo. Muchas de las prioridades del proyecto 2025 coinciden con las del expresidente, especialmente en materia de inmigración y depuración de las burocracias federales. Tanto Trump como el proyecto 2025 han pedido la eliminación del Departamento de Educación. Pero el proyecto 2025 se ha convertido últimamente en un pararrayos de otras ideas que Trump no ha respaldado explícitamente. Dentro del Mandate for Leadership hay planes para prohibir la pornografía, revocar la aprobación federal de la píldora abortiva mifepristona, excluir la píldora del día después y los anticonceptivos masculinos de la cobertura obligatoria en virtud de la ley de asistencia asequible, dificultar la transición de los adultos transgénero y eliminar la agencia federal que supervisa el Servicio Meteorológico Nacional. Sus planes voluminosos y detallados también van en contra del deseo de Trump de una plataforma simplificada del Partido Republicano, ausente de cualquier lenguaje que los demócratas puedan esgrimir contra los republicanos este ciclo. Roberts también se enfrentó recientemente a reacciones negativas por decir en una entrevista que el país estaba en proceso de la segunda revolución americana, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite. 3 días después, Trump publicó en Truth Social: "No sé nada del proyecto 2025.
No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales, escribió. En respuesta a la publicación de Trump en las redes sociales, un portavoz del Proyecto 2025 dijo a CNN en un comunicado que no habla en nombre de ningún candidato o campaña. Depende en última instancia de ese presidente, que creemos que será el presidente Trump, decidir qué recomendaciones utilizar, dijo el portavoz. La campaña de Trump ha dicho repetidamente en los últimos meses que los informes sobre personal y políticas específicas para una segunda administración Trump son puramente especulativos y teóricos, y no representan los planes del expresidente. El proyecto 2025 y propuestas políticas similares procedentes de fuera de la campaña de Trump son meras sugerencias, escribieron en un comunicado los directores de campaña Susie Wiles y Chris Lachivita. Amplia red de aliados de Trump. Sin embargo, los intentos de Trump de distanciarse del proyecto 2025 ya se han topado con problemas de credibilidad. La persona que supervisa el proyecto 2025, Paul Dance, fue un alto funcionario de la Casa Blanca de Trump que ha dicho anteriormente que espera volver a trabajar para su antiguo jefe. Poco después de que Trump hiciese su comentario sobre el proyecto 2025 en Truth Social la semana pasada, los demócratas observaron que en un vídeo de reclutamiento para el proyecto 2025 aparecía una portavoz de la campaña de Trump. La campaña de Biden publicó el martes docenas de ejemplos de conexiones entre Trump y el proyecto 2025. La revisión de CNN de los colaboradores del proyecto 2025 también demostró la amplitud del alcance de Trump a través de los rangos superiores de la vasta red de organizaciones que trabajan para mover el país en una dirección conservadora, desde grupos de mujeres y universidades cristianas hasta grupos de reflexión conservadores en Texas, Alabama y Mississippi. Las nuevas organizaciones centradas en el movimiento político de Trump, sus teorías conspirativas en torno a sus derrotas electorales y sus políticas de primer mandato también están profundamente implicadas en el proyecto 2025. Uno de los grupos asesores, America First Legal, fue creado por Miller, una pieza clave en la formación de la agenda de inmigración de Trump. Otro es el Centro para la Renovación de América, fundado por Rush Vought, exdirector en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto, que escribió para el proyecto 2025 un plan detallado para consolidar el poder ejecutivo. Vought supervisó recientemente el Comité del Partido Republicano, que redactó la nueva plataforma fuertemente influenciada por Trump. Además de Vought, otros dos exsecretarios del gabinete de Trump escribieron capítulos para Mandate for Leadership. El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, y el exsecretario de Defensa. Acabas de citar a Ben Carson. Ya sabéis que Ben Carson es un cirujano muy reconocido, o excirujano adventista del séptimo día, que ya participó precisamente en temas de, si no recuerdo mal, vivienda, familia, ya con Donald Trump en la presidencia, y del que estad sumamente atentos, porque en la siguiente parte vamos a ver un vídeo de él y unas declaraciones de él. Ya os podéis agarrar bien a las sillas. Y el exsecretario de Defensa en funciones, Christopher Miller. Otros tres antiguos jefes de departamento, el director nacional de inteligencia, John Ratcliffe, el secretario de Transporte en funciones, Stephen Bradbury, y el secretario de Trabajo en funciones, Patrick Pizzella, figuran como colaboradores. Las propuestas del proyecto 2025 para reformar las leyes de inmigración del país parecen fuertemente influenciadas por quienes ayudaron a ejecutar las primeras medidas coercitivas de Trump. El ex jefe en funciones del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, el ex jefe de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, los rostros de las políticas polarizadoras de Trump, contribuyeron al proyecto, al igual que Kathy Nobel Kovarik, una de las asesoras políticas que impulsan entre bastidores el fin de ciertas protecciones a los inmigrantes. El capítulo del proyecto 2025 sobre la revisión del Departamento de Seguridad Nacional fue escrito por Ken Cuccinelli, un alto funcionario del departamento bajo Trump. Algunas de las contrataciones más polémicas y destacadas de Trump se atribuyen a su trabajo en Mandate for Leadership, incluidos algunos cuyos mandatos terminaron bajo una nube de controversia. Antes de que el asesor de Trump, Peter Navarro, fuera a prisión por negarse a cumplir con una citación del Congreso
como parte de la investigación de la Cámara sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, escribió una sección defendiendo las políticas comerciales del expresidente y abogando por aranceles punitivos. Otros colaboradores son Michael Pack, un cineasta conservador que orquestó un despido masivo en la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos después de ser designado por Trump. Frank Bucco, un alto asesor de la Casa Blanca, que una vez promovió teorías conspirativas de extrema derecha en su programa de radio, incluidas mentiras sobre la ciudadanía del expresidente Barack Obama. El exfuncionario de la NOAA, David Lee Gates, un notable escéptico del cambio climático, investigado por publicar investigaciones dudosas con el sello de la Casa Blanca, y Mary Stoll, una bloguera de vinos convertida en lobista, que dejó la administración Trump en medio de acusaciones de que estaba investigando la existencia de empleados desleales en el Departamento de Estado. La culminación de su trabajo, repartido en 900 páginas, toca todos los rincones del poder ejecutivo y cambiaría drásticamente el gobierno federal, así como la vida cotidiana de muchos estadounidenses. Al resumir la empresa, Roberts escribió en Mandate for Leadership que el proyecto 2025 representaba la última oportunidad del próximo presidente conservador para salvar nuestra república. Los conservadores tienen solo 2 años y una oportunidad para hacerlo bien, dijo Roberts. Con enemigos en casa y en el extranjero no hay margen de error. El tiempo apremia. Si fracasamos, la lucha por la idea misma de América puede estar perdida. Fijaos que esto va de salvar a América, ¿eh? Es fuerte. Y ya veis todo lo que ha habido aquí, no hace falta que lo repita. Creo que es bastante claro todo el artículo y son hechos comprobables, datos comprobables. Dicho esto, nos estamos dando cuenta que realmente algo se está cociendo y que algo va a suceder muy pronto en este país. Ahora vamos a empezar a leer una parte de este libro, El conflicto de los siglos, escrito por la profetisa del Señor Ellen White, tantas veces criticada, y que, como hemos mostrado en la primera parte, ya vaticinó la guerra civil en Estados Unidos, la que hubo, pero también ha hablado de la que habrá. Y mirad, en todo este contexto de noticias que hemos visto en estas 2 primeras partes, aún nos quedan 2 partes más donde vamos a mostrar más noticias al respecto para que veáis hacia dónde va todo. Estad atentos porque os iremos mostrando partes de este escrito en el cual, con la comparativa mental de las noticias que tenéis en la cabeza, id viendo cómo la profecía estaba describiendo lo que está ocurriendo ya ahora. Por si alguien tiene este libro, el capítulo 26 dice los Estados Unidos en la profecía. Si no lo tenéis, ya os podéis espabilar rápidamente a obtenerlo. Pero no las versiones nuevas recortadas, que editó la propia Iglesia Adventista, suprimiendo los capítulos polémicos, entre comillas, sino el que hay toda la verdad de arriba abajo tal como fue escrito. Gracias a Dios nosotros lo pudimos editar tal cual surgió originalmente, y gracias a Dios ves la diferencia con algunos que están corriendo ahora por este mundo, que nada que ver. Pero ya sabéis, resulta que hay un ecumenismo y no se puede decir ciertas cosas porque si no hay problemas, y cuando sabéis que dirigentes de la Iglesia son masones, y hay tanto contacto con los jesuitas y el mismísimo Papa, ¿qué podemos esperar? Pues lo que podemos esperar es que alguien debe decir la verdad, guste o no guste, aunque a ellos les guste menos. Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11:19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Quizás no sabéis muy bien de qué va esto algunos de vosotros. Cuando Moisés hizo el santuario en la tierra por mandato divino,
le dijo que hiciese una copia de lo que hay en el cielo, a escala mucho menor, evidentemente, porque el del cielo es inmenso. Y allí habían dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, que era más pequeño. En el lugar santísimo había la famosa arca, la arca de la alianza, sí, la que buscaba Indiana Jones dando vueltas por el mundo. Bien, ya sabéis que hemos presentado dónde está la arca de la alianza, la auténtica, cómo Ron Wyatt la encontró y toda la experiencia que tuvo allí, impresionante. Bien, esto nos está hablando de que cada año, entre los hebreos, había un momento en que se hacía una purificación del santuario. Se cogía un animal, se lo sacrificaba cada día, se aspersaba la sangre sobre la cortina que separaba los dos lugares, y solo una vez al año el sumo sacerdote corría esa cortina, entraba dentro y con otro sacrificio de un animal distinto aspersaba sobre un lado en concreto del propiciatorio, la tapa del arca de la alianza. Y esto quería decir que se limpiaban los pecados del pueblo de Dios, pero eso quería decir que había un juicio en el cual los que no estuvieran en conformidad con Dios podían quedar fulminados, incluso el mismísimo sumo sacerdote, y quizás no podía llegar a salir de allí, porque su vida no correspondía con lo que debería ser. Esto era un reflejo de lo que iba a pasar una vez, por siempre en el cielo. Cristo intercediendo en el santuario celestial, en el lugar santo, llega a 1844 y pasa al lugar santísimo, y allí debe haber otro juicio, para ver quién va a ser salvo y quién no. Los libros abiertos. El libro de la vida está registrado allí. Dices que profesas seguir a Dios, pues allí se te va a analizar si realmente vas a ser salvo o no. Si eres cristiano de boquilla o eres cristiano de verdad. Bueno, ¿estáis más o menos situados? Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, habla de Jesús, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Sí, porque todos los objetos que había abajo eran reflejo, copia de los que estaban arriba, y arriba hay un arca también de la alianza, la auténtica, de la cual se hizo el modelo en la tierra. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra, en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. ¿Vais asociando ahora ya el tema? Porque igual decís, ¿por qué nos importa ahora esto a nosotros con el tema? Es que va de los mandamientos. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. Y nosotros estuvimos en ese lugar y lo pudimos mostrar, realmente asombroso, ¿verdad? Los que no lo habéis visto, os recomiendo que veáis eso porque es extraordinario. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Atención a esto, sagrado e invariable de la ley divina, no se puede cambiar, es sagrado. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley. Mateo 5:18, eran las palabras de Jesús. ¿Esto os hace pensar en algo? Si hemos visto una comparativa de los mandamientos y resulta que el catolicismo los tiene cambiados, pero se dice que no pasará ni una jota ni un tilde. Y aquellos que se dicen que son cristianos y que la ley ya no hay que guardarla, que está clavada en la cruz. ¿Nos damos cuenta? O conocemos la verdad o nos la están pegando. Y error doctrinal al fin de los tiempos nos lleva a la perdición, porque somos engañados por Satanás. Y luego vamos a caer en sus redes, porque algo se prepara con el tema de Satanás y la gente no lo sabe.
Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni un tilde han sido cambiados. Dice el salmista: hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre jamás. Salmos 119, 89, 111, 7 y 8. Y antes hemos leído como la Iglesia Católica, que decía que ellos tenían el poder dado por Dios para cambiar los mandamientos. ¡Hala! ¡Qué fantástico! ¿Eh? O sea, que todo esto, porquería entonces, ¿no? O sea, ¿se puede pisotear la palabra de Dios así? Es terrible. En el corazón mismo del Decálogo se encuentra el cuarto mandamiento tal cual fue proclamado originalmente. Acordarte has del día del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º día será sábado a Jehová tu Dios. No hagas obra ninguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Evidentemente a los otros no puedes obligarlos, pero en tu casa hay que respetar la ley de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el día 7º reposó. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 20, del 8 al 11. El Espíritu de Dios obró en los corazones de esos cristianos que estudiaban su palabra, y quedaron convencidos de que, sin saberlo, habían transgredido este precepto al despreciar el día de descanso del Creador. Cristianos que esperaban que en 1844 habían interpretado que había la purificación del santuario y que ese era el día 22 de octubre de 1844 y que Jesús vendría a purificar la tierra. Fue el momento en que años antes, un señor llamado William Miller encontró esto a nivel profético, lo creyó sinceramente, lo empezó a predicar él, otros hicieron lo mismo. Hubo muchos que se convirtieron a esa creencia llamada millerita o adventismo, esperando el advenimiento de Cristo, y hubo un chasco, porque Cristo no vino. Y muchos dejaron la fe, se les rieron, se les mofaron. A Miller ya no os cuento todo lo que le decían, porque hay escritos que lo dejaron de todos los colores. Y hubo algunos que siguieron en la fe y decían: ¿en qué nos hemos equivocado? Las profecías por fecha comprobadas da ese día. ¿Dónde está el error? Y gracias a Dios se dieron cuenta, examinando lo que sucedía en el Antiguo Testamento, viendo la comparativa de algo que pasaba en el cielo. Empezaba el juicio investigador. No era la segunda venida de Jesús. Era el momento ya de la etapa final de la humanidad, en la cual se decidiría cada caso de los que ha pasado por aquí, por este planeta, para ser salvos o no. Y ellos empezaron a investigar y se dieron cuenta de esto. Resulta que ellos observaban el domingo, eran cristianos, pero cristianos que guardaban el domingo. Solo había algún grupito muy pequeño de otros cristianos que se llamaban bautistas del 7º día, que a verlos aún haylos. No son muchísimos, pero los hay. Y un día hubo incluso una mujer que se le acercó a alguien, le dijo: sí, todo lo que quieras, pero no estáis guardando el sábado. Y se quedaron sorprendidos. ¿Qué? Jamás habían oído eso. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que esa mujer tenía razón. El sábado era el día de Dios. ¿Y qué hemos hecho durante todo este tiempo? Hemos guardado un día errado. Ellos no sabían que fue el papado el que cambió el día de reposo. No tenían ni idea. Y eso pasó al protestantismo a través de Lutero y así a través de tantos reformadores, pero seguían guardando el domingo. Tenían aún creencias que no eran de la doctrina sana de la Biblia, tal cual. Pero aquí se dieron cuenta algunos: hemos fallado. Y empieza a suceder también esto. Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana, o sea, el domingo, en lugar del día que Dios había santificado, o sea, el 7º, el sábado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el 4º mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese cambiado. La bendición que desde un principio santificaba el 7º día
no había sido nunca revocada. Habían procurado honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios guardando su santo sábado. Hicieron un cambio, aplicaron el conocimiento que les llegaba. Era verdad, pues hay que aplicarlo, si no, no estás en la verdad, no hay otra. Se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Es lógico, ¿no? Totalmente. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Sagradas Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. ¿Esto no les gustaba? ¿Cómo? ¿Que hemos de guardar el sábado? Anda ya. No querían aceptar la verdad. Era clara, expuesta en las Escrituras. No quisieron. ¿Cómo? ¿Santuario en el cielo? Anda ya. ¿Sabéis que prácticamente los únicos que creen en un santuario celestial son los adventistas y nosotros? No hay más. Y eso es bíblico, y Pablo en el libro de Hebreos lo deja clarísimo. Las otras religiones no quieren saber nada de esto, y se dicen cristianos. Por eso no entienden nada de las profecías finales, y todo lo tergiversan, y como siguen así y no quieren aceptar la verdad, se van a perder. Porque no son honestos buscadores de la verdad. Y esto es gravísimo. Se juegan la vida eterna. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. Pero el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, había declarado: y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. Ya sabéis que ministerio quiere decir servicio. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 del Apocalipsis, que es donde hay ¿quién aparece o quiénes aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis? El mensaje de los 3 ángeles. Y hay gente que no tiene ni idea de que en la Biblia se habla de un mensaje de 3 ángeles distintos que dan cada uno su mensaje. Y ya no os digo nada del que aparece en Apocalipsis 18, que es el cuarto ángel, que hay gente que ha estudiado toda la vida su Biblia y aún no se ha enterado que hay un cuarto ángel que es el último y el que da un mensaje muy concreto del fin del tiempo. ¿Por qué creéis que nos llamamos Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel? Por esto. No nos quedamos en el tercer ángel. Son 1, 2, 3 y 4. Y ninguno destierra lo que han dicho los otros. Al contrario. Los que habían aceptado, habla del capítulo 14 de Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación, dice, véase el apéndice del libro donde lo narra, que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Sí, señores, nosotros no estamos presentando esto para aterrorizar a nadie, para que salgáis corriendo de aquí y os vayáis a no sé dónde. No, presentamos esto para mostrar que son las señales de la segunda venida de Jesús, que está muy cercano, y que no nos ponemos a tono con Dios y hacemos su voluntad en su sana doctrina, pues estamos perdidos, por más cristianos que nos llamemos o lo que queramos. La declaración, ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que empezó en 1844, y matizo, empezó por el pueblo de Dios,
no por los demás, sino por el pueblo de Dios, los que se han dicho seguidores de Dios. Eso quiere decir que es desde Adán, ¿hasta dónde? Hasta el último que quede vivo, que esté en la fe. Y se verá quién es salvo y quién no. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos en la tierra? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son? 10. ¿El domingo? No. ¿Imágenes de vírgenes y santos y crucifijos y no sé qué? No. No. Y además la fe de Jesús. ¿Fe como tenía Jesús? Sí. Pero la fe de Jesús es la sana doctrina. Estos son los santos de Dios. ¿Cumplimos con esos requisitos? Si queremos ser pueblo de Dios, debemos cumplir con esos requisitos. Porque el que los conozca y los rechace, está perdido. No habrá excusa ante Dios. ¿Por qué debemos dar el mensaje a la gente? Para que sea salva. Para eso debemos vivir y quizás hasta entregar nuestras vidas. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara: cuantos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. En el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres, por medio de Jesucristo. Y dice que los que cumplen la ley serán justificados. Romanos 2, del 12 al 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle. Sí, no se trata de decir, mira, yo cumplo los mandamientos como decían los fariseos, a rajatabla, y aún añadían más de la cuenta. ¿Pero había fe? No. ¿Qué sería eso? Una pantomima, una salvación por obras, un catolicismo. Eso se trata de seguir con la fe auténtica, llamando a Dios con fe. Y todo lo que no es de fe es pecado, es lógico. Hebreos 11:6 y Romanos 14:23. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Eclesiastés 12:13. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Esto es terrible, ¿eh? Rechazas un mandamiento, sabiéndolo, ya puedes orar lo que quieras a Dios, que no le llegue a la oración. Pasa de esa oración. No quieres saber nada de esa oración. Y lo peor, de esa persona, es cosa abominable. Primero de Juan 5:3 y Proverbios 28:9. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador, y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmo 96:5. ¿A quién pues me compararéis, para que yo sea como él? Dice el santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved. ¿Quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, creador de los cielos. Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová, y no hay otro Dios. Isaías 40:25 y 26.
Isaías 45, 18. Dice el salmista: reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. O sea, que no somos dioses, como tantos interpretan. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Salmo 100, versículo 3 y capítulo 95, versículo 6. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben. Digno eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 4:11. Quizás aún ahora os estáis preguntando, ¿y esto tiene del todo que ver con lo que hemos visto hasta aquí? En todas estas noticias, ya vemos que va de ley, y de ley hemos visto que va a lo de Estados Unidos. Pues esto no es nada. Preparaos en las siguientes partes y veréis hasta dónde va a llevar todo esto. Un descanso y continuamos.